Bienvenidos nuevamente y una vez más a Planeta Cero. Si hay dos temas en nuestro podcast que realmente gustan e interesan a muchos de nuestros seguidores, yo creo que sin ninguna duda son la Segunda Guerra Mundial y este curioso tema sobre las islas remotas, islas perdidas. Es más, yo creo que en los últimos tiempos incluso estoy recibiendo más comentarios al respecto de gente que quiere muchos más podcasts sobre esta temática, islas remotas, que ningún otro. Incluso la Segunda Guerra Mundial, que en un momento parecía que era un poco nuestro tema de cabecera aquí en Planeta Cero. Pues bien, hoy vamos a retomar las Islas Perdidas, aunque también tengo que decir que si seguimos a este ritmo, bueno, hay un número limitado de islas en el planeta, así que llegará un momento que no tengamos muchas más de las que hablar. Pero sí, de momento todavía nos quedan unas cuantas. Y de hecho hoy nos vamos a ir hasta el Océano Índico, que ha sido, yo creo que el lugar en el que hemos estado últimamente analizando algunas de estas posesiones perdidas, de estas islas en mitad de ninguna parte. Bueno, en su día, bastante tiempo hace ya, hicimos Diego García, con todo lo que conlleva Diego García, su base militar secreta por parte de los Estados Unidos, etc. Y después también nos adentramos con las Kerguelen. Hicimos un podcast sobre Isla Amsterdam, las Islas Agalega, que también, aunque no sean tan remotas, pues también hablamos de ellas, pertenecientes a Mauricio. Pues bien, hoy nos vamos a ir con una sugerencia que surgió hace unas semanas por parte de uno de nuestros seguidores, y es un archipiélago que también se encuentra en el Océano Índico, también en una posición bastante alejada y aislada, remota, y que también encierra algún que otro misterio, como unas cuantas más de las islas que se encuentran en esta zona. Estoy hablando del archipiélago de las Islas Crozet, una posesión francesa que pertenece, como algunas otras islas de esta zona, las Kerguelen, de las que ya hablamos, Isla Amsterdam, de la que hicimos un programa recientemente, pertenecen al departamento de las tierras australes y antárticas de Francia, un departamento pues aparte que poseen los franceses, en este caso pues lógicamente relacionada con estas posesiones, ¿no? en la parte más sur, más austral del planeta. Las Islas Crozet. Bueno, yo supongo que al ver el título del programa ya estaréis, como digo siempre, con el mapa entre las manos y ojeando la localización de las Crozet, aunque en este caso sí que son unas islas remotas, aisladas, pero mucha gente sí que sabe de su existencia y sabe dónde se encuentran. Vamos, lo primero, por supuesto, con la localización de este archipiélago. Estamos hablando del Índico suroccidental. Bueno, una posición, yo creo que si uno traza una línea recta desde el sur de Madagascar hacia la Antártida, pues se toparía con el archipiélago de las Crozet. Más o menos esta sería la posición, no a medio camino, sino entre Madagascar y la Antártida me refiero. Creo que están algo más cerca de Madagascar, pero bueno, sí, en cualquier caso en esa posición perdida, remota, una posición que además bueno, pues acentúa su aislamiento, ya que no es un lugar por el que las rutas navales habitualmente transiten. Así que sí, estamos hablando de un archipiélago bastante remoto, y vamos a ver que, bueno, pues en su mayoría deshabitados, son varias islas, aunque como en muchos de estos lugares, en mitad de ninguna parte, y en el caso de las posesiones francesas particularmente, pues resulta que hay una base científica, bueno, una base donde se realizan experimentos. Curiosos lugares siempre buscan los franceses para este tipo de cosas, ¿no? Apartados de la vista de todo el mundo. Bueno, pues esta es la localización de las Crozet. Yo me imagino que todos ya las tenéis ubicadas. Fundamentalmente, aparte de que hay varios peñascos, islotes, fundamentalmente hay 5 islas, 3 de un tamaño medianamente importante, pero bueno, normalmente la clasificación se hace en 5 islas que se dividen en 2 grupos. Un grupo occidental
y un grupo oriental. En el grupo occidental hay una isla mayor, que sería la isla de los cochinos o la isla de los cerdos, sería la mayor, prácticamente la isla principal y casi, por así decirlo, la única isla. Tiene 67 kilómetros cuadrados, la única isla en este grupo occidental, en el grupo oeste. Y luego pues está rodeada por otras dos islas mucho más pequeñas. En este caso la isla de los pingüinos, solo 3 kilómetros cuadrados, y la isla de los apóstoles, solo 2 kilómetros cuadrados. Bueno, son dos pequeños islotes, pero que cuentan en este caso como islas, porque hay muchos peñascos también en mitad del océano, pero estos ya no cuentan como islas. Por lo tanto, en este grupo occidental estas 3 islas, y luego en el grupo oriental pues se ubicarían las dos islas mayores, que serían la isla de la Posesión, que es la más grande y más importante, 150 kilómetros cuadrados, y luego la isla del Este o la isla oriental, que tiene 130 kilómetros cuadrados. Lógicamente el nombre ya te dice claramente que es la isla que está situada en una posición más al este de todo el archipiélago. De hecho, en esta isla, en la isla oriental, la isla del Este, se ubica la mayor altitud de todo el archipiélago, que es el monte Marion du Front. Creo que se pronuncia así. Ya sabéis que mi francés es bastante lamentable, pero lo intento hacer lo mejor posible. En serio. Lo que pasa es que, no soy muy docto en todos los idiomas. En este caso, pues en este grupo oriental es donde está nuestro interés. Aparte de las dos islas mayores, esta isla del Este y la isla de la Posesión. Os decía, la isla de la Posesión es la mayor, y donde está esa curiosa base científica de la que vamos a hablar en breve. Bueno, la superficie total del archipiélago, en cualquier caso, 352 kilómetros cuadrados, todo lo que es superficie emergida. Y la población, antes os dije, en su mayoría las islas están deshabitadas, pero hay una población medianamente estable precisamente en esta isla de la Posesión, y precisamente en esa base científica, que es la base Alfred Fogg. También un nombre francés. Ya os estáis viendo que todos los nombres prácticamente son franceses, puesto que es un archipiélago que siempre es posesión francesa a día de hoy, las Crozet, pero siempre han estado en relación pues fueron descubiertas por los franceses, la base es francesa, con lo cual siempre todo en relación a estas nomenclaturas en francés. Os decía, la población oscila entre 15 y 60 personas. Población estable, sí, porque siempre hay alguien, un mínimo de 15 personas, lógicamente dependiendo de estaciones. En invierno la base se queda bajo mínimos, con estas 15 personas, 60 es el máximo que puede haber en verano. Estamos hablando del hemisferio sur, así que hay que tener en cuenta las estaciones del hemisferio sur. Y es una población estable, pero sigue siendo una población en rotación. Básicamente son todos científicos y personal de mantenimiento que entran y salen. No hay alguien que esté allí permanentemente, pues en función de los relevos que van llegando a la estación. Hay que decir que las Crozet realmente ya forman parte de la placa antártica, a pesar de que tienen una cierta distancia al continente helado, pero son unas islas emergidas de esta placa, con lo cual no estarían en relación ni a África ni a Madagascar, en este caso, que es sería el territorio más cercano. Fijaos que en la formación también es muy interesante. Estuve recopilando algo de información de cómo se formaron las islas. Parece ser que, pues por erupciones volcánicas en este caso, y la isla del Este, que sería la primera que se formó, y a partir de ahí serían formando las demás todas en sucesión en dirección occidental, en dirección hacia el oeste. La isla del Este se formó hace tan solo 9 millones de años. Digo tan solo porque, considerando cómo se formaron algunos territorios del planeta, en este caso es de formación bastante reciente. Y como digo, esta fue la primera isla de todo el archipiélago, y luego pues el resto se fueron también, fueron emergiendo, fueron formándose. Lo curioso, insisto, es que se ha estudiado la formación de estas islas y parece ser que fueron efectivamente de origen volcánico, a pesar de que es un origen bastante joven. A pesar de todo esto, no se ha registrado en los últimos tiempos, en los tiempos conocidos, desde que hay registros, ninguna actividad volcánica en las islas.
lo cual nos puede querer decir que la zona volcánica es totalmente estable o prácticamente está en quietud o desaparecida, o bien pues que no ha habido, no se ha dado la casualidad de que hayan habido erupciones recientemente, pero insisto, no se ha recogido ninguna actividad ni en las islas ni en las zonas cercanas, ni siquiera en las zonas submarinas de forma reciente, desde que hay registros. Bueno, pues esta es un poco la localización. Hemos hablado de la geología, la geografía, y ahora vamos a entrar pues también en lo que a mucha gente le gusta, que es la historia de estos lugares y cómo han llegado hasta nuestros días. En el caso de las Crozet, teniendo en cuenta lo lejanas y lo remotas que se encuentran, pues es una historia básicamente reciente. Nunca hubo pobladores prehistóricos ni desde tiempos remotos, una zona además de formación medianamente joven, una zona muy aislada, con lo cual la historia de las Crozet pues prácticamente comienza, al menos para el ser humano, desde luego, porque luego vamos a ver que es una reserva natural con una buena cantidad de vida animal. Pero en cualquier caso, para el ser humano la historia comienza de forma muy reciente, ya a finales del siglo XVIII. Concretamente, las islas son, bueno, oficialmente en este caso, avistadas por primera vez en 1772 y concretamente el 24 de enero. ¿Y quién las va a avistar? Bueno, avistar y de hecho desembarcar también en esta primera exploración, pues van a ser los franceses. Evidentemente, ya os contaba antes que estas islas siempre han estado muy relacionadas con Francia, prácticamente durante toda su historia, y efectivamente el primer e importante personaje, yo creo que hay dos personajes fundamentales en la historia de las Islas Crozet, bueno, quizá algún otro, lo vamos a ir viendo, pero dos personajes fundamentales que fueron sus dos descubridores, dos individuos que además iban en la misma expedición, en este caso un explorador francés llamado Marion Dufresne. Os decía antes que este era el nombre que se puso al monte, al punto más alto en la isla del Este, el monte Marion Dufresne, que era, bueno, pues el explorador que las descubre este 24 de enero de 1772, comandando una expedición a bordo del barco Le Masqueran. Y en este caso, bueno, ahora vendrá la duda de si este era el descubridor. Además, seguramente ya os suena, un tal Marion Dufresne, y en la zona, relativamente cerca, también en esta zona del Índico Sur, hay una isla llamada la isla de Marion, a la cual dedicamos también un podcast. Bueno, pues evidentemente se trata del mismo personaje, el que dio nombre a la isla de Marion y quien va a descubrir estas Islas Crozet. ¿Pero por qué estas islas se llaman Crozet? Bueno, os decía que hay otro personaje importante en la historia de las islas, y en este caso el segundo de a bordo en esta expedición de este navío Le Masqueran era un individuo llamado Julien Marie Crozet, el hombre que va finalmente a dar nombre a las islas. ¿Y por qué no se las da su descubridor o el explorador que comandaba la expedición y sin embargo el segundo de a bordo? Bueno, la historia de la expedición, la verdad es que es bastante larga y funesta. En realidad lo que sucede es que a pesar de que la exploración la comandaba el tal Marion, quien pone pie en la isla Posesión, que fue la primera isla en la que se desembarcó de todo el archipiélago de las Crozet y reclamó su posesión para la posesión, valga la redundancia, de la isla Posesión para Francia, fue el tal Crozet. Marion Dufresne pues parece ser que se quedó en el barco y fue el segundo de a bordo, el señor Crozet, el que puso pie en la isla. No solamente por esto va a tener este nombre el archipiélago, y es que de momento, mientras esta expedición reclama la posesión para Francia, las islas quedan de momento sin nombre. Estamos hablando de 1772, cuando se descubren. Esta expedición, que ya había comenzado descubriendo la isla de Marion, de ahí también va a venir el nombre del mismo explorador, era una expedición que venía, en este caso, de oeste a este, con lo cual continuó navegando por todo el Océano Índico Sur y finalmente la expedición acabó en Nueva Zelanda. Bien, allí en Nueva Zelanda
pues os decía, la expedición va a tener un final bastante funesto, y es que Marion Dufresne, el explorador jefe, en este caso es asesinado y canibalizado por los maoríes, por los indígenas en Nueva Zelanda. Bueno, parece ser que hay un enfrentamiento, las cosas no acaban muy bien. Es más, prácticamente toda la tripulación de esta expedición acaba siendo devorada y asesinada por los indígenas en Nueva Zelanda, y uno de los pocos supervivientes que consigue escapar de aquella carnicería, pues es Julien-Marie Crozet, el segundo de a bordo, que comanda la expedición de vuelta, bueno, la maltrecha expedición ya, al navío Le Masquegan, de vuelta hacia Mauricio, que es donde van a llegar y a dar parte de todo lo sucedido. Mauricio, que en aquel entonces también era posesión francesa, vamos a recordarlo, ubicada lógicamente en el Océano Índico. Años después, unos pocos años después, 4 años después, en 1776, Julien-Marie Crozet coincide con el famoso y afamado explorador, el capitán Cook, el británico capitán Cook, y le da la información sobre todos estos descubrimientos que ha hecho. También le da las cartas de navegación, la posición de todas estas islas, y el capitán Cook pues decide también darse un garbeo por esta zona y explorar, entre otros lugares, las islas Crozet. Y va a ser curiosamente el capitán Cook, que en este caso parece ser que, bueno, pues siente un cierto agradecimiento por todas las cartas y la información que le ha dado Crozet. Va a ser el capitán Cook el que da los nombres a estas islas, que de momento, a pesar de que habían sido reivindicadas para Francia, continuaban sin nombre. Así pues, 4 años después, el capitán Cook va a dar 2 nombres a los grupos de islas. En este caso, os decía antes que las islas se dividen en el grupo occidental y el grupo oriental. Pues ya desde este momento se toma esa división en los mapas, puesto que al grupo occidental, os decía antes, la isla de los cochinos, la de los pingüinos y la de los apóstoles, se les va a llamar las Islas Marion, en homenaje al fallecido y canibalizado explorador jefe de aquella expedición. Y las islas orientales, la isla de la Posesión y la isla del Este, van a pasar a llamárselas Crozet. Así que de momento lo que a día de hoy es el archipiélago completo, en aquel entonces se dividían 2 nombres, las Islas Marion y las Islas Crozet. Con los años, y sin que nadie realmente oficialmente cambiara el nombre a las islas, los exploradores, los marineros, la gente que visitaba la zona, insisto, con los años acabó llamando a todo el archipiélago las Islas Crozet. Fundamentalmente, yo creo que la razón de esto es porque las 2 islas mayores, que eran las que más interés tenían, la isla de la Posesión y la isla del Este, eran las que se llamaban las Crozet. Entonces, en las otras islas, las islas del grupo occidental, prácticamente nadie desembarcaba, las islas que entonces se llamaban Marion. Y finalmente, bueno, pues por extensión, yo creo que se llamó a los 2 grupos, a todo el archipiélago, las Islas Crozet. Lo curioso, insisto, es que unas islas que estaban mucho más lejanas, en la zona más occidental, mucho más cerca de Sudáfrica en este caso, pues una de ellas va a ser la que va a mantener el nombre de Isla Marion, yo creo para mantener la memoria de aquel explorador que era quien comandaba la expedición, Marion Dufresne. Y bueno, pues finalmente esta Isla Marion, que a día de hoy pertenece a Sudáfrica, por cierto, insisto, ya hicimos un programa al respecto de la Isla Marion, si lo queréis buscar. Además, una isla realmente misteriosa, donde hay una base también bastante secreta, donde se realizan experimentos muy curiosos con el clima, etcétera. Yo os recomiendo. Recuerdo además que fue un podcast bastante extenso y que os puede resultar de interés para los que no lo hayáis escuchado todavía. Bueno, decía que esta isla, mucho más occidental, va a pasar a llamarse la Isla Marion, y ahora sí, los 2 grupos, todo el archipiélago pasa a llamarse las Islas Crozet. Continuamos con la historia, ya abandonando el siglo XVIII. No va a suceder mucho en el archipiélago de las Crozet. A principios del siglo XIX, yo diría la primera mitad prácticamente, hasta los años 30 del siglo XIX, las Crozet eran una parada habitual para los cazadores de focas. Os decía antes, una zona muy rica en fauna y en este caso fundamentalmente focas. Ya os decía antes que una de las islas es la isla de los pingüinos.
están completamente infestadas de pingüinos estas islas, y también es una zona de tránsito de ballenas y con muchísimas focas, al menos en aquella época. Y digo al menos en aquella época porque tal fue la visita de los cazadores de focas, en tal número llegaron hasta las Islas Crozet durante aquellos años de principios del siglo XIX, que en el año 1835 se reportó que las focas habían sido prácticamente extinguidas del archipiélago de las Crozet. Implacables los cazadores de focas, casi por así decirlo, no dejaron una. ¿Y qué sucedió entonces? Pues descubriendo que se había acabado el asunto, los cazadores de focas pues ya no volvieron. Y pues fue tiempo para que otros cazadores les tomaran el relevo, en este caso los balleneros. La cuestión es que un territorio tan remoto y donde parecía que no había ley, pues allí mucha gente intentó hacer el negocio, primero cazando focas y después, a partir de 1835, que ya las focas se habían oficialmente extinguido, hasta aproximadamente 1850, 15-20 años, los balleneros también intentando arrasar toda aquella zona del Océano Índico y no dejando una sola ballena. Claro, con todo este tránsito, que tampoco es que fuera demasiado, pero cazadores de focas, balleneros, pues lo cierto es que las Crozet, y también en una zona donde el clima no es demasiado bueno, aunque luego vamos a ver que no es excesivamente extremo, se produjeron diferentes naufragios. En todo el siglo XIX consta oficialmente que hubo 7 naufragios, se sospecha que hubo muchos más porque también hubo bastantes barcos desaparecidos, pero restos de navíos que aparecieron en las costas de las islas del archipiélago de las Crozet se contabilizaron un total de 7. Para los británicos en particular, aquello supuso yo no sé si decir un trauma, pero hasta el punto de que la Royal Navy enviaba barcos de forma regular buscando supervivientes en las Islas Crozet, porque no era la primera vez que encontraban pasando de tránsito casualmente pues náufragos en las Crozet debido a los continuos naufragios que habían. Insisto, solamente se reportaron 7 en todo el siglo, pero parece ser que oficiosamente hubo muchísimos más. Y lo cierto es que a finales del siglo XIX el protagonismo de las Islas Crozet pues descendió notablemente. ¿Por qué? En primer lugar, a principios de siglo ya se habían exterminado las focas, pero es que después, con el tema de los balleneros, también dejaron la zona sin una sola ballena. Y las pocas ballenas que quedaron, yo me imagino que ya serían lo bastante astutas como para no volver a acercarse a las Crozet ni en pintura, porque sabían lo que les esperaba. Era una zona donde los depredadores humanos pues estaban no dejando ni uno solo de estos animales, ni focas ni ballenas. Y extinguidas las focas y las ballenas en la zona, pues las islas, que tampoco ofrecían nada más por aquella época, dejaron de ser interesantes, así que ya no hubo más visitas en un largo periodo. Y entramos en el siglo XX. Algunos ahora pensaréis, ya que yo siempre hago mención, sobre todo en estos lugares remotos, a las guerras mundiales, sobre todo a la Segunda Guerra Mundial, que fue realmente la guerra, entre comillas, mundial de verdad, porque sí que se extendió a todos los confines de la Tierra, Polo Norte, Polo Sur, todos los continentes, pero no, en las Islas Crozet no sucedió nada ni durante la Primera Guerra Mundial ni durante la Segunda. Tal era el aislamiento, la zona tan lejana, remota, fuera de las rutas navales, con poco interés, al menos nada que se reportara. No sabemos si algún navío alemán, que eran los que solían transitar estas zonas del planeta en dirección, en muchas ocasiones, al Polo Sur, a la Antártida, pues hizo alguna vez escala en las Crozet. Desde luego no se reportó y tampoco se han encontrado vestigios de ningún tipo de naufragio ni asentamiento durante las guerras mundiales. En cualquier caso, lo que sucede en 1924, y es lo siguiente a reseñar, es que finalmente y de forma oficial Francia toma posesión de las Islas Crozet y las anexiona a la dependencia de Madagascar. Así pues, en este momento y hasta 1955, del 24 al 55, las Crozet formarán parte de Madagascar, que en cierto modo tiene su lógica porque es el territorio más cercano y que también en aquella época pertenecía a Francia.
En 1938, y esto también es importante, las Crozets son declaradas reserva natural. Interesante, porque yo creo que esto también hace que alejar, lo que consigue es alejar un poco a los depredadores humanos que habíamos visto durante todo el siglo XIX, aunque en esta época pues quizá la fiebre, ¿no?, por las ballenas y las focas ya había pasado. También es cierto que en su momento no dejaron muchas, aunque sí que es cierto que con el tiempo, sobre todo durante el siglo XX, se fue repoblando bastante la zona. Las ballenas volvieron tranquilamente a navegar por estas aguas cercanas a las Islas Crozet, volvieron las focas también al archipiélago y sobre todo los pingüinos. Es que hay muchísimos pingüinos en las Islas Crozet. Insisto, reserva natural en el año 1938 y finalmente en el año 55... os decía, hasta este momento era una dependencia de Madagascar. Aquí ya pasa a formar parte de lo que os comentaba antes, los territorios australes y antárticos, los territorios franceses del sur, a partir del año 1955, en directa dependencia de París, con lo cual a partir de ahora las Islas Crozet van a ser regidas directamente desde París. Se sigue avanzando en el tema de qué utilidad se puede dar a las Islas Crozet por parte de los franceses. Lo cierto es que nadie más parece tener ningún tipo de interés, y ya es extraño porque nos adentramos a un periodo de Guerra Fría y ni siquiera británicos o estadounidenses parece que tengan ningún interés en las Islas Crozet. Así que los franceses deciden en 1961, ya iniciando los años 60 del siglo XX, colocar allí una estación de investigación, en principio de forma temporal. A ver si les puede reportar algo interesante. Una estación bastante primitiva, con pues unos pocos investigadores allí, y parece ser que algo debieron de descubrir o les pareció interesante el posicionamiento de esta estación, que por cierto va a coincidir la localización con la estación actual, en la parte este de la isla Posesión, y donde se encuentra la actual estación científica. Y es que, tras 2 años de estar allí experimentando en esta primera estación temporal, los franceses deciden finalmente levantar una estación oficial con edificios mucho más consistentes, mucho más modernos. Estamos hablando de 1963, en lo que va a llamarse la primera localidad en las Islas Crozet, que se llamará Port Alfred. Insisto, en esta isla Posesión, y el nombre que se le va a dar a la estación es, creo que ya os lo comenté antes, Alfred Ford. ¿Y por qué Port Alfred, Alfred Ford, todo en relación a un tal Alfred? ¿Quién es este individuo? Pues es el que fue primer líder de la estación, el primer jefe de investigación que llegó allí en 1961. Este señor, Alfred Ford, se le va a dar a la localidad, que vamos a ver, más que una localidad, son como unos 15 o 20 edificios que son los que forman la estación. Pero si uno busca en los mapas, pues posiblemente pueda encontrar que en estas islas, en las Crozet, la capital es Port Alfred. Y dentro de Port Alfred está Alfred Ford. Realmente es lo mismo la estación que la localidad, porque no hay una población, un pueblo, una villa propiamente dicha, sino que es la estación de investigación de Alfred Ford en esta isla Posesión. Una estación que oficialmente se dedica a la investigación biológica, geológica y meteorológica. Tiene sentido. Ya os decía que es una reserva natural con una fauna muy diversa e interesante de la investigación biológica. Es una zona, en teoría, volcánica, con lo cual, pues una estación geológica interesante también. Pero a mí no deja de sorprenderme que todas estas estaciones ubicadas en islas remotas en el Índico Sur tienen esa pequeña coletilla de meteorológica. Bien, uno quiere reportar el clima de la zona. Pero lo mismo que hablábamos en la isla Marion, y aquí comienza un poco el misterio o lo que nos tiene que hacer sospechar, porque de otra manera uno puede pensar, sí, una estación de investigación en una zona remota, siempre están ahí en zonas remotas, también en las Kerguelen, también en Isla Ámsterdam.
en todas estas zonas siempre hay una estación meteorológica, una estación de investigación meteorológica. No solamente para anotar la temperatura y el clima, no, parece que para algo más. Y nuevamente, en las Islas Crozet, en tomas satelitales, se han visto esas extrañas formaciones de nubes, como ya vimos en Isla Marion, como vimos en las Kerguelen, que parece que se formen directamente en las islas. Parece que es como si el clima se formara en las islas. Yo creo que ya lo dije cuando hice ya me refería a esto cuando hicimos los podcasts sobre todas estas islas, las Kerguelen, Isla Marion. Y es que parece que en estas zonas se esté originando clima, se esté experimentando con el clima hasta el punto de que muchas de estas nubes que parece que salgan y se extiendan, en este caso las de Isla Marion, parecía que llegaban incluso hasta Australia, recorrían todo el Índico, llegaban hasta Australia, llegaban hasta África cuando se desplazaban hacia el norte. ¿Qué demonios están haciendo allí los franceses con el clima? ¿Están creando realmente nubes? ¿Están experimentando? ¿Podemos pensar que están experimentando con algo para aplicarlo en el futuro o que realmente se está aplicando ya desde estas zonas remotas del planeta? Yo dejo ahí los interrogantes y las preguntas, cada cual que piense lo que quiera, porque en ocasiones cuando nos metemos a hacer estos juicios y a lanzar teorías, a mucha gente le parece mal y nos llama conspiranoicos, bueno, nos dice de todo. En fin, no deja de resultar interesante las cosas que suceden por estos parajes tan al sur del planeta y en lugares tan apartados, insisto, en lugares tan apartados. Porque si uno quiere experimentar con el clima y lo quiere hacer en el hemisferio sur, hay zonas no tan apartadas y que seguramente podrían tener mayores recursos. Estoy pensando zona sur de Argentina, de Chile, de Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, pero no, hay que irse a una isla remota en mitad de ninguna parte, a una estación meteorológica donde solamente hay 15 personas. En fin. Esta estación de investigación Alfred Foer está, os decía, ubicada en esta isla de la Posesión, concretamente en la parte este. Si miráis en el mapa, hay vista satelital de la estación, podéis encontrar que está en una especie de altiplano, en una especie de plataforma natural, lo que se llama un plató, que está a 143 metros sobre el nivel del mar. Yo me imagino que es una zona ideal porque hasta allí no llegan las mareas, con lo cual en días de clima complicado pues está a salvo, ¿no? de lo que podría ser una tormenta marina, etcétera. De hecho, hay una conexión, muy cerca hay una ensenada con un puerto que es el puerto oficial de esta isla de la Posesión, y en un momento dado pues se construyó una carretera que va zigzagueando hasta llegar a ese puerto. Yo insisto, si lo queréis ver en Google Maps, por ejemplo, es bastante fácil de ver. No, en este caso parece que no hay ninguna zona oculta ni nada que esconder, y uno puede pues más o menos ver todo lo que hay en esa zona. La carretera tiene una longitud de 1.6 kilómetros, una milla realmente, desde lo que es la estación en sí hasta llegar al puerto, y es pues prácticamente toda la infraestructura que vamos a encontrar en las Islas Crozet, en todo el archipiélago. Está el puerto, la carretera y luego pues las edificaciones de la estación de investigación. De hecho, también cuentan con un navío de aprovisionamiento. Curiosamente, el navío llamado Marion Dufresne, como el personaje que lideraba la expedición que descubrió las islas, y es un navío que aprovisiona, insisto, la estación de investigación varias veces al año, y también se encarga de traer a los expedicionarios que vienen, expedicionarios, trabajadores en este caso, que vienen en rotación. Insisto, los cambios, las visitas se realizan varias veces al año, así que las Crozet no están tan aisladas en este caso. Lógicamente os podéis imaginar, no hay ningún tipo de aeropuerto o evacuación que se pueda realizar por el aire. En todo momento se realiza por el mar. Y os hablaba antes del clima, que en la mar no es un clima demasiado fácil, pero lo cierto es que tampoco es tan agreste como nos podemos imaginar. Hay poco cambio entre las estaciones, a pesar de que está en una posición bastante sur, el archipiélago de las Crozet, y es que las temperaturas entre el invierno y el verano normalmente, y salvo excepciones, oscilan entre los 0 y los 10 grados centígrados.
En verano las máximas están en torno a 10, en invierno las mínimas están en torno a 0, con lo cual toda la oscilación es de estos 10 grados. Es cierto que se han registrado temperaturas récord de más de 20 grados, muy ocasionalmente, y de menos 10 en algunos casos, pero lo más habitual es una oscilación de 10 grados entre máximas y mínimas entre invierno y verano. Insisto, es una posición bastante al sur, con lo cual la máxima diferencia que va a haber entre estaciones ya no va a ser tanto de temperatura, sino el cambio en las horas de luz. Lógicamente, en los meses de verano pues va a haber mucha más luz, muchas más horas de sol que en los meses de invierno. Para que os hagáis una idea, sobre todo los que nos veáis los que nos escuchéis desde Sudamérica, la latitud sería muy similar a la de la provincia de Santa Cruz, en Argentina. En esta latitud está en una posición bastante al sur, incluso al sur de lo que es la mainland de Australia. También, pero insisto, el clima, las temperaturas, pues también, ¿no?, suavizadas por el mar y porque las islas no son demasiado grandes, no son extremadamente complicadas. Os estoy hablando en cualquier caso de las temperaturas registradas en la estación meteorológica. Es cierto, os decía antes que hay una montaña y un pico de más de 1000 metros. Ahí sí que podemos encontrar nieve en bastantes ocasiones, incluso en alguna otra de las montañas de las Crozet. Pero en lo que es la zona vital, la zona de existencia, en este caso de los humanos que residen en las islas, pues es una temperatura bastante soportable. Y desde luego, pues a pesar de que no hay demasiada historia, como habéis podido ver, de paso de humanos, aparte de esa carnicería que se hizo a principios del siglo XIX con la fauna de las Crozet, después tampoco ha habido establecimientos estables, por así decirlo, más que la estación de investigación. Pues yo insisto, es que seguimos encontrando misterios en las Crozet al respecto del clima. Y bueno, que cada cual investigue lo que quiera. Es que ya no solo me refiero a las Crozet, es que lo que está pasando en el Índico Sur, en todas estas islas remotas, no deja de ser misterioso. En todas ellas, estas extrañas formaciones de nubes que parece que surjan de las mismas islas. No deja de ser extraño. Como os podéis imaginar, siempre acabo estos programas al respecto de islas remotas con el cómo llegar. Bueno, desde luego las islas Crozet no parece que sean muy turísticas. Yo por lo que he estado investigando y por lo que he estado leyendo, no encontré ningún tipo de restricción para llegar al archipiélago. Pero claro, os podéis imaginar que no hay aeropuertos, no hay vuelos de ningún tipo, porque no hay ninguna población aparte de la estación de investigación. Y tampoco es que haya puertos, salvo el puerto principal de Isla de la Posesión. Así que tampoco hay tráfico de navíos regular. El que quiera ir, pues tendrá que tener su propio navío o alquilarlo y acercarse por su cuenta y riesgo. Insisto, no hay restricción, con lo cual no creo que esté prohibido en absoluto acercarse a las islas. Yo no sé si el personal que hay de investigación tendrá algún problema a ese respecto. No hay presencia militar, al menos oficialmente, con lo cual ese tampoco debería ser un problema. E insisto, si uno quiere llegar, pues yo me imagino que la única forma es haciéndolo en un navío privado y por su cuenta y riesgo. Bien en su propio navío o bien alquilando. No me consta que haya ningún tipo de tour que uno pueda hacer a las Islas Crozet, con lo cual tendría que ser una expedición autofinanciada, algo similar, o bien trabajar directamente, conseguir un puesto de trabajo a través del gobierno francés en la estación Alfred Ford, y allí pues que el navío de aprovisionamiento pues llevase a alguien, ¿no?, durante unos cuantos meses a trabajar. Con lo cual, como podéis ver, no es un destino demasiado turístico ni demasiado visitable. Veo que es bastante complicado, a pesar de que oficialmente no haya ninguna restricción para llegar a las Islas Crozet. Este ha sido el lugar en el que nos hemos interesado, con el que nos hemos ocupado en el día de hoy en Planeta Cero. Espero que os haya gustado el podcast. Y yo no sé si vamos a volver al Índico, porque últimamente hemos estado mucho por el Índico. Espero vuestras sugerencias para otras islas. Sé que me quedan algunas en el tintero y ya estamos recopilando información
Así que, bueno, pues en breve, de aquí a unos cuantos programas retomaremos el tema de las islas remotas. Espero que hayáis disfrutado con lo que hoy os hemos contado del archipiélago de las Islas Crozet. Hasta pronto. Bye.